¿Alguna vez han sentido que el tiempo se detiene? Que de repente todo lo que conocían, todo lo que eran, cambia en un solo instante. Yo tenía 19 años cuando mi vida se partió en dos, un antes y un después que marcó cada día que vino después. Era octubre de 1965, y el aire olía a flores de cempasúchil y copal. Guadalajara se vestía de colores para recibir a nuestros muertos, como cada año, como desde que tengo memoria. Yo era una muchacha sencilla entonces, con trenzas largas que mi mamá me hacía cada mañana mientras tomábamos café de olla en la cocina. Mis días transcurrían entre ayudar en la casa, bordar en el patio bajo la sombra del naranjo, y acompañar a mamá al mercado los miércoles y sábados. Nunca pensé que el amor me llegaría así, como un rayo que parte el cielo en una tarde cualquiera. Pero llegó, y llegó con el nombre de Roberto Castillo. Cierren los ojos un momento, imaginen una plaza llena de gente, familias cargando flores para llevar al cementerio, niños corriendo entre las piernas de sus abuelas, y el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la misa del atardecer. Yo caminaba con mi canasta llena de velas blancas, esas que mamá me había encargado comprar para la ofrenda de mi abuelita Esperanza, que en paz descanse. Llevaba prisa porque ya comenzaba a oscurecer, y en casa me esperaban para ayudar a preparar el mole para el día siguiente. Fue entonces cuando pasó. Una ráfaga de viento levantó mi rebozo y, al tratar de sujetarlo, la canasta se me resbaló de las manos. Las velas rodaron por el suelo de la plaza como pequeñas estrellas caídas del cielo. Me agaché rápidamente, sintiéndome mortificada, recogiendo una por una mientras las lágrimas amenazaban con salir. ¡Qué vergüenza!, pensaba, ¿qué van a decir de mí? Pero entonces vi unas manos que no eran las mías ayudándome. Unas manos morenas, fuertes, que recogían mis velas con una delicadeza que me sorprendió. Alcé la vista y ahí estaba él. Roberto. Aunque en ese momento no sabía su nombre, ya su rostro se había grabado en mi alma para siempre. Tenía 23 años, era alto, con el cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que me hizo olvidar cómo respirar. Usaba una camisa blanca y pantalones de trabajo, y tenía las manos callosas de quien trabajaba con ellas. Pero en sus ojos, en sus ojos había algo que me hizo sentir como si fuera la única mujer en toda la plaza. Muchas gracias, le dije casi en un susurro, sintiéndome pequeña bajo su mirada. Él me sonrió y me dijo, no se preocupe, señorita. ¿Está bien? Y su voz era como miel tibia en una tarde fría. Ese fue el comienzo de todo. Porque después de ayudarme con las velas, Roberto se ofreció a acompañarme hasta mi casa. Caminamos despacio, muy despacio, como si ninguno de los dos quisiera que terminara ese momento. Me contó que trabajaba en construcción, que había llegado a Guadalajara hacía 6 meses desde un pueblito más al sur, que soñaba con tener su propia empresa algún día. Pero lo que más recuerdo de esa primera conversación no fueron sus palabras, sino la forma en que me miraba. Como si yo fuera alguien importante, alguien especial. Como si valiera la pena conocerme. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, mi papá, don Esteban, salió al patio. Era un hombre serio, de pocas palabras, que siempre desconfiaba de los muchachos que se acercaban a sus hijas. Pero esa tarde, cuando Roberto se presentó con educación y respeto, algo cambió en el ambiente. Mamá, doña Carmen, salió también, curiosa como siempre, secándose las manos en el delantal. Roberto se despidió con una cortesía que impresionó a mis padres. Hasta mañana, señorita Esperanza, me dijo, y mi nombre sonó diferente en sus labios. Sonó bonito. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando las vigas del techo, reviviendo cada segundo de nuestro encuentro. Y por primera vez en mi vida, entendí por qué las mujeres hacían locuras por amor. Porque ya había comenzado a sentir algo que no sabía nombrar, algo que me llenaba el pecho de mariposas y me hacía soñar con mañanas que nunca había imaginado. Lo que no sabía entonces es que ese primer encuentro sería el comienzo de la historia más hermosa y más dolorosa de mi vida. Una historia que me cambiaría para siempre, que me enseñaría el precio real del amor verdadero. ¿Saben qué se siente vivir en el cielo por 3 meses?
Porque eso fue lo que viví desde noviembre de 1965 hasta enero de 1966. 3 meses que brillaron como estrellas en mi vida, tan intensos que aún hoy, décadas después, puedo cerrar los ojos y sentir el calor de esa felicidad en mi pecho. Roberto cumplió su palabra. Al día siguiente, a las 6 de la tarde en punto, ahí estaba, esperándome en el banco de la plaza. Llevaba una camisa azul claro que hacía que sus ojos se vieran más profundos, y una sonrisa que me derretía el corazón. Desde ese día, ese banco se convirtió en nuestro lugar sagrado. Todos los días, sin falta, nos encontrábamos ahí. Él me contaba sobre su trabajo, sobre los edificios que estaba ayudando a construir, sobre sus sueños de tener una casa propia con un jardín lleno de flores. Yo le hablaba de mis bordados, de mis hermanos, de los libros que leía escondida en mi cuarto. Pero más que las palabras, lo que nos unía era el silencio cómodo, esa manera de estar juntos sin necesidad de llenar cada segundo con ruido. Mi hermana Magdalena siempre tenía que acompañarnos, como mandaban las buenas costumbres. Pobrecita, se aburría tanto que terminaba jugando con las piedras del suelo mientras Roberto y yo nos perdíamos en conversaciones que podían durar horas. Hablábamos del futuro como si fuera algo que pudiéramos tocar con las manos, algo seguro y prometedor. Él me decía, Esperanza, vamos a tener una casa con un patio grande, donde puedas bordar bajo la sombra de un árbol de mango. Y yo le contestaba, y tú tendrás tu taller ahí al lado, donde puedas trabajar la madera en las tardes. Construíamos nuestro futuro con palabras, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Los domingos, después de misa, caminábamos por toda la ciudad. Roberto me mostraba las casas que él había ayudado a construir, señalando cada detalle con el orgullo de un artista. Yo no podía dejar de pensar en lo afortunada que era de estar al lado de un hombre tan trabajador, tan noble, tan lleno de planes hermosos. Pero había algo más. Había cartas. Ay, esas cartas que guardaba como si fueran tesoros. Cuando no podíamos vernos, Roberto me dejaba pequeñas notas debajo de la puerta de mi casa. Las escribía con una letra redonda y cuidadosa, y siempre terminaba con la misma frase, hasta que nos volvamos a ver, mi corazón es tuyo. Recuerdo el día que me escribió, Esperanza, mi vida, cuando te veo sonreír, entiendo por qué existen las mañanas. Y yo, que nunca había sido buena con las palabras, le respondí, Roberto, contigo hasta las tardes tristes se vuelven domingo. La Nochebuena de 1965 fue mágica. Roberto me regaló un broche de plata con forma de mariposa, y yo le había bordado un pañuelo con sus iniciales. Esa noche, bajo las luces de la plaza, me dijo por primera vez, te amo, Esperanza. Y yo, temblando de emoción, le respondí, y yo a ti, Roberto, más que a mi propia vida. Pero entonces llegó enero, y con enero llegó la noticia que cambiaría todo. Una oportunidad de trabajo en la Ciudad de México, un sueño hecho realidad para él, y una pesadilla que apenas comenzaba para mí. Porque el amor verdadero, ese que quema y que sana, también puede convertirse en la espera más larga de una vida entera. ¿Han visto alguna vez cómo se rompe un cristal? Primero hay un golpe, después una grieta fina, y luego, todo se hace pedazos. Así se sintió mi corazón el día que Roberto me habló de la Ciudad de México. Fue un martes por la tarde, lo recuerdo perfectamente, porque era el día que habíamos decidido hablar con papá sobre nuestro compromiso. Esperanza, me dijo, y en su voz había una mezcla de emoción y tristeza que me puso la piel de gallina. Tengo algo que contarte. Nos sentamos en nuestro banco de siempre, pero ese día todo se sentía diferente. El aire estaba más frío, las palomas no cantaban, hasta las flores del jardín parecían marchitas. Me ofrecieron trabajo en una constructora muy importante, siguió diciendo, mientras yo sentía como el mundo se movía bajo mis pies. Es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida. Podré ganar el triple de lo que gano aquí, aprender nuevas técnicas, crecer como profesional. Yo lo miraba sin poder hablar. Sabía que era bueno para él, sabía que merecía esa oportunidad, pero mi corazón egoísta gritaba, ¿y yo qué? ¿Qué pasa conmigo?
¿Qué pasa con nosotros? Pero no te preocupes, mi amor, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Solo será por un año. Un año nada más, y regreso con dinero suficiente para comprarnos una casa, para casarnos como tú mereces. Y mientras hablaba, sacó una pequeña cajita de su bolsillo. Esto es para ti, me dijo abriéndola. Adentro había un anillo de plata con una piedra azul pequeña, del color del cielo en las mañanas claras. Para que no te olvides de mí, mi amor. Cuando regrese, lo cambio por uno de oro, te lo prometo. Mis lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Roberto me puso el anillo en el dedo mientras me repetía una y otra vez, un año, Esperanza. Solo un año y regreso por ti. Te lo juro por mi madre, por la Virgen de Guadalupe, por todo lo que es sagrado para mí. Esa noche, en mi casa, la conversación con mis padres fue larga y dolorosa. Papá decía que era lo mejor, que un hombre sin ambiciones no sirve para nada. Mamá me abrazaba mientras yo lloraba, susurrándome al oído, mija, si es tu destino, él va a regresar. Si no, mejor que sepas la verdad ahora. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando Roberto me preguntó si lo esperaría, le dije con una voz firme que no reconocía como mía, te voy a esperar toda la vida si es necesario. Y lo dije de corazón, sin saber que esas palabras se convertirían en la promesa más cara de mi existencia. La semana que siguió fue un torbellino de emociones. Cada momento junto a él lo vivía como si fuera el último, guardando cada caricia, cada palabra, cada mirada en el cofre de mi memoria. Porque algo dentro de mí, algo que no me atrevía a escuchar, me decía que esta despedida sería diferente a todas las demás. El día que partió hacia la Ciudad de México, no imaginaba que estaría iniciando una espera que duraría décadas. Una espera que me enseñaría el verdadero significado del amor, y también el precio que a veces pagamos por él. ¿Saben ustedes lo que es vivir pendiente del sonido de una campana? Porque así viví yo durante casi 4 años de mi vida, esperando cada día la llegada del cartero como quien espera un milagro. La primera carta llegó 2 semanas después de que Roberto partiera hacia la Ciudad de México. 2 semanas que se me hicieron eternas, donde cada mañana me levantaba con el corazón en la garganta, preguntándome si ese día habría noticias de él. Cuando finalmente don Ramiro, el cartero, tocó a mi puerta con ese sobre blanco en sus manos, pensé que me iba a desmayar de la emoción. Con manos temblorosas abrí la carta, y ahí estaba su letra, esa que yo conocía tan bien, diciéndome, mi querida Esperanza, mi vida, cada día que pasa sin verte se me hace un año. Esta ciudad es muy grande, muy fría, pero cuando pienso en ti, hasta el concreto se vuelve tibio. Ay, cómo lloraba leyendo esas palabras. Lágrimas de alegría porque estaba bien, porque me seguía amando. Porque sus promesas seguían vivas en esa tinta azul que manchaba el papel. Desde entonces, mi vida se organizó alrededor de esas cartas. Cada martes y viernes, puntual como un reloj, don Ramiro pasaba por mi casa. Yo ya lo esperaba en la puerta, con el corazón galopando en mi pecho. Cuando había carta, el mundo se llenaba de colores. Cuando no. Ay, cuando no había carta, la casa se volvía gris y silenciosa. Roberto me contaba todo en esas cartas. Sobre su trabajo construyendo edificios altos que tocaban las nubes, sobre sus compañeros que se burlaban de él porque siempre hablaba de mi novia de Guadalajara, sobre las noches en que se sentaba en su cuarto pequeño y escribía pensando en mí. Esperanza, me decía en una, cuando veo parejas paseando por el Zócalo, me imagino que somos tú y yo, y el tiempo se pasa más rápido. Yo le respondía cada carta con el mismo cariño. Le contaba sobre mis bordados, sobre cómo el naranjo del patio había dado más frutos que nunca, sobre las tardes que pasaba en nuestro banco de la plaza, recordando nuestras conversaciones. Roberto, mi amor, le escribía, cada puntada que hago es una oración para que regreses pronto. Pero había algo que comenzó a cambiar, algo tan sutil que al principio no me di cuenta. Las cartas que al principio llegaban cada semana, empezaron a llegar cada 15 días. Después, una vez al mes. Y cuando llegaban,
Ya no eran tan largas, tan detalladas como antes. Mi trabajo está muy pesado, me explicaba. Apenas tengo tiempo para descansar. Yo lo entendía, claro que lo entendía. Un hombre trabajador necesita concentrarse en sus responsabilidades. Pero mi corazón, ese corazón tonto que late solo por amor, empezó a sentir una inquietud que no sabía cómo nombrar. La última carta que recibí fue en diciembre de 1969. Casi 4 años después de su partida. Una carta corta, fría, que decía: Esperanza, estoy resolviendo unos últimos asuntos. Pronto tendrás noticias mías. Con cariño, Roberto. Con cariño. Ya no era con amor, ya no era tu Roberto que te ama más que a la vida. Solo, con cariño. Esa Navidad no hubo carta. Tampoco llegó nada para Año Nuevo. Pasaron los meses, y don Ramiro ya me miraba con pena cuando pasaba por mi casa. Hoy no, don Ramiro, le preguntaba yo. Y él, moviendo la cabeza, me decía: hoy no, niña Esperanza. Pero mañana puede ser. Mañana puede ser. Esas palabras se convirtieron en mi oración diaria, en mi esperanza más pura. Porque yo tenía una caja de zapatos donde guardaba las 47 cartas que Roberto me había enviado en esos años. Las sabía de memoria, podía recitar párrafos enteros sin verlas. Y cada vez que la duda quería meter su veneno en mi corazón, abría esa caja y leía: te amo, Esperanza, te amo más que a mi propia vida. Pero las cartas ya no llegaban, y mi corazón comenzó a hacer preguntas que no quería escuchar. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Estará enfermo? ¿Habrá tenido un accidente? Porque la única explicación que mi alma podía aceptar era que algo terrible le había ocurrido. Porque el Roberto que me amaba, ese que me escribía cartas llenas de ternura, jamás me abandonaría sin explicación. Y así, con esa caja de cartas como mi único tesoro, seguí esperando. Porque cuando el corazón ama de verdad, es capaz de crear las explicaciones más hermosas para justificar el silencio más cruel. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después? ¿Cómo una mujer puede seguir esperando cuando las señales ya no llegan? Ay, esa es una historia que duele hasta contarla. ¿Alguna vez han tenido que cerrar la puerta al amor cuando éste toca con insistencia? Porque durante 10 años de mi vida, eso fue exactamente lo que tuve que hacer, una y otra vez, hasta que el pueblo entero empezó a murmurar que Esperanza Morales se había vuelto loca. Pero déjenme contarles cómo fue. Porque cuando una mujer de 25 años, con la cara todavía fresca y el corazón aparentemente libre, rechaza a un pretendiente tras otro, la gente empieza a hacer preguntas. Y yo tenía que inventar respuestas que no lastimaran mi secreto. El primero fue don Aurelio, el dueño de la farmacia. Un hombre viudo, de buena posición, que me llevaba 15 años pero tenía esa elegancia que dan los años bien vividos. Llegó a mi casa un domingo después de misa, con su sombrero en la mano y una propuesta formal en los labios. Señorita Esperanza, me dijo mientras mamá nos servía café en la sala, yo sé que usted es una mujer seria, de buenas costumbres. Yo necesito una esposa que sepa llevar una casa, y usted necesita un hombre que la proteja y la respete. Qué difícil fue esa conversación. Porque don Aurelio era un buen hombre, honesto, trabajador. Cualquier muchacha del pueblo se habría sentido afortunada de ser su esposa. Pero yo, con el anillo de Roberto todavía en mi dedo, tuve que decir las palabras que me partían el alma: don Aurelio, yo ya tengo un compromiso. Estoy esperando a alguien. Vi cómo sus ojos se llenaron de confusión. ¿Un compromiso? Pero señorita, hace años que no se le ve con ningún muchacho. Y yo, alzando la barbilla con una dignidad que no sabía que poseía, le respondí: los compromisos del corazón no siempre se ven, don Aurelio. Pero son los más sagrados de todos. Después llegó Miguel, el maestro de la escuela. ¡Ay, Miguel! Ese sí que fue difícil de rechazar. Era un hombre culto, que me hablaba de libros y poesía, que me hacía reír con sus historias sobre los niños traviesos de su clase. Con él podía conversar durante horas sobre Sor Juana Inés de la Cruz,
sobre los versos de Amado Nervo, sobre esos mundos que yo solo conocía a través de las páginas. Esperanza, me decía durante nuestras pláticas en el portal de mi casa, tú y yo podríamos ser felices. Tenemos tanto en común, nos entendemos tan bien. Y era cierto. Con Miguel me sentía comprendida, valorada por mi mente y no solo por mi cara bonita. Pero entonces llegaba la noche, y yo abría mi caja de cartas, y leía las palabras de Roberto. Esperanza, mi vida, cada día que pasa sin verte se me hace un año. Y mi corazón, ese corazón terco que había decidido amar solo una vez en la vida, se endurecía como piedra. Miguel, le dije una tarde cuando ya sus visitas se habían vuelto más frecuentes, eres un hombre maravilloso, pero mi corazón no está libre. Pertenece a alguien más, y aunque él no esté aquí, sigue siendo suyo. Pero el más difícil de todos fue Joaquín, el hijo del alcalde. Madre mía, qué insistente era ese muchacho. Llegaba cada semana con flores, con serenatas, con regalos que yo devolvía sin siquiera abrirlos. Su padre, don Jacinto, hasta vino a hablar con papá. Don Esteban, le dijo, mi hijo está perdido por su hija. Es un buen partido, tiene futuro asegurado. ¿Qué más puede pedir para Esperanza? Y papá, pobrecito, no sabía qué responder. Porque él también se preguntaba por qué su hija rechazaba a todos los pretendientes, por qué se aferraba a un amor que cada día parecía más lejano. La propuesta formal de Joaquín llegó en 1978. Se presentó en mi casa con un anillo de compromiso que brillaba como un pedacito de sol, se arrodilló en la sala delante de mis padres, y me pidió que fuera su esposa. Esperanza, me dijo con voz temblorosa, yo te amo. Sé que tú no me amas todavía, pero el amor puede crecer. Dame una oportunidad, déjame hacerte feliz. Ay, cómo me dolió ver la esperanza en sus ojos. Porque Joaquín era bueno, era sincero, y merecía una mujer que lo amara con todo su corazón. Pero yo ya había dado mi corazón, y no sabía cómo recuperarlo. Joaquín, le dije con una voz que apenas reconocía como mía, no puedo casarme contigo. No sería justo para ti casarte con una mujer que no puede amarte como mereces. Esa noche, después de que él se fue con el corazón roto, toda la ciudad supo que Esperanza Morales había rechazado al hijo del alcalde. Y con eso, mis queridos, mi reputación cambió para siempre. Ya no era la muchacha que esperaba a su novio, era la mujer rara, la que rechazaba buenos partidos por razones que nadie entendía. Pero yo seguía esperando, seguía creyendo que algún día Roberto volvería y me explicaría por qué se había quedado tanto tiempo en silencio. Porque el corazón que ama de verdad, el corazón que ha conocido el amor real, no puede conformarse con menos. Aunque a veces, en las noches más oscuras, comenzaba a preguntarme si no me habría convertido en la mujer más tonta del mundo. ¿Saben ustedes lo que duele cuando los susurros se vuelven más fuertes que sus propios pensamientos? Porque eso fue lo que me pasó cuando cumplí los 35 años. De un día para otro, dejé de ser la muchacha que espera a su novio para convertirme en la solterona del pueblo. Pobrecita Esperanza, decían las señoras cuando me veían pasar camino a la iglesia. Ya se le pasó el tren, murmuraban otras mientras compraban verduras en el mercado. Y yo, que antes caminaba con la cabeza en alto, orgullosa de mi fidelidad, comencé a sentir el peso de esas miradas como piedras en mi espalda. Pero lo que más me dolía no eran los comentarios de las desconocidas. Lo que realmente me partía el alma era ver cómo mis amigas de la infancia, una por una, se iban casando y yo me quedaba sola en la banca de la iglesia, siendo siempre la madrina, nunca la novia. Recuerdo el día que Magdalena, mi hermana menor, me anunció su compromiso. Tenía 26 años, 8 menos que yo, y había encontrado el amor con Patricio, un comerciante bueno y trabajador. Cuando me lo dijo, yo sonreí y la abracé. Pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando un pedacito del corazón. Hermana, me dijo esa noche mientras bordábamos juntas en el patio, quiero que seas mi madrina de bodas. Tú, que siempre has sido mi ejemplo de mujer fuerte. ¿Y yo, qué le podía decir? ¿Qué me sentía como la mujer más débil del mundo?
Que cada día me preguntaba si no estaría perdiendo mi vida esperando a un fantasma. La boda de Magdalena fue hermosa. Ella se veía radiante con su vestido blanco, como una princesa de cuento de hadas. Yo estaba ahí, orgullosa, feliz por ella, pero también muriendo por dentro. Porque mientras la veía bailar con su esposo, no podía dejar de pensar, eso debería ser yo. Yo debería estar bailando con Roberto. Después llegaron los sobrinos. Primero José Luis, después María del Carmen, luego los gemelos. Y yo, que no tenía hijos propios, me volqué en ellos como si fueran míos. Los cuidaba cuando Magdalena necesitaba descansar, les bordaba ropa, les contaba cuentos antes de dormir. Ellos me decían tía Esperanza con tanto cariño que a veces podía engañarme y pensar que tal vez mi vida tenía sentido. Pero las noches, las noches eran diferentes. Cuando todos se iban a sus casas y yo me quedaba sola con mamá, que ya estaba envejeciendo, el silencio se volvía ensordecedor. Me sentaba en mi cuarto con la caja de cartas de Roberto, y releía cada una como si fuera la primera vez. ¿Cuánto tiempo más, Roberto?, le preguntaba a su fotografía, esa que había guardado de cuando nos conocimos. ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? Fue en esos años cuando mamá comenzó a enfermarse. Primero fueron dolores pequeños, después problemas más serios. Y yo, que ya había renunciado a tanto por amor, ahora tenía que renunciar a más cosas por obligación. Porque una hija soltera, una hija que no se casó, tiene el deber de cuidar a sus padres. Mi hija. Me decía papá en una de esas conversaciones difíciles que teníamos cuando mamá dormía, todavía estás a tiempo de hacer tu vida. No tienes que sacrificarte por nosotros. Pero yo ya no sabía cómo hacer mi vida. Había vivido tanto tiempo esperando que había olvidado cómo vivir para mí misma. El trabajo de costurera me mantenía ocupada durante el día, pero era un trabajo solitario, silencioso, que me daba demasiado tiempo para pensar. Bordaba vestidos para las novias del pueblo, ajustaba trajes para los quinceañeros, remendaba ropa para las familias. Mis manos creaban belleza para celebraciones de otros, mientras mi propia vida se desvanecía punto por punto, puntada por puntada. Esperanza, me decía doña Rosa, la vecina, tú que tienes tan buena mano para los bordados, deberías hacer algo para ti misma. Un vestido bonito, algo que te haga sentir mujer. Pero yo ya no me sentía mujer. Me sentía como una sombra, como alguien que había existido una vez pero que ahora solo era el eco de lo que pudo haber sido. Las noches se volvieron más largas, más frías. Y por primera vez en todos esos años, una pregunta terrible comenzó a formar en mi mente, una pregunta que me daba miedo hasta pensar, ¿y si estoy siendo una tonta? ¿Y si Roberto ya no va a volver? Pero cada vez que esa duda quería apoderarse de mí, tocaba el anillo de plata que seguía en mi dedo, y recordaba sus palabras, 1 año, mi amor. Solo 1 año y regreso por ti. Habían pasado ya 15 años desde esa promesa, pero mi corazón terco seguía aferrado a ella como a un clavo ardiendo. Porque cuando una mujer ama como yo amé, soltar se vuelve la cosa más difícil del mundo. Aunque pronto descubriría que la vida tenía preparadas para mí pruebas aún más duras. ¿Alguna vez han visto cómo una vela se consume lentamente, gota a gota, hasta que solo queda un charquito de cera? Porque así fue como viví los últimos 15 años junto a papá. Viéndolo apagarse poco a poco, mientras yo me consumía cuidándolo, sin darme cuenta de que también estaba enterrando mis últimos sueños. Cuando mamá murió en 1990, papá se quedó como un árbol sin raíces. Don Esteban, que siempre había sido tan fuerte, tan decidido, se volvió frágil como un niño. La diabetes lo estaba matando lentamente, y después llegaron los problemas del corazón. Cada día era una lucha nueva, cada noche una vigilia de preocupaciones. Mija, me decía por las madrugadas cuando los dolores no lo dejaban dormir, perdóname por ser una carga para ti. Tú deberías estar cuidando a tus propios hijos, no a este viejo terco. ¿Y yo, qué le podía responder? Que no tenía hijos que cuidar porque había decidido esperarle la vida entera a un hombre que tal vez ya ni se acordaba de mí.
Que a los 45 años ya no sabía si era más vieja para ser madre o demasiado joven para ser viuda de un amor que nunca fue. La rutina se volvió mi prisión. Levantarme a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno sin azúcar, sin sal, sin sabor. Medirle la presión, contarle las pastillas, llevarlo al médico cada semana. Mi mundo se encogió hasta caber en esa casa donde los dos envejecíamos juntos, él por enfermedad, yo por resignación. Magdalena venía a visitarnos los domingos, siempre con sus hijos, siempre con prisa. Hermana, me decía mientras los niños corrían por el patio, necesitas salir más, necesitas vivir tu vida. Papá ya está viejo, tú todavía puedes ser feliz. ¿Ser feliz? Yo ya no recordaba qué significaba esa palabra. Había vivido tanto tiempo esperando la felicidad que había olvidado cómo encontrarla en las cosas pequeñas. Mis días eran iguales: cuidados, medicinas, cocina, limpieza, y por las noches, cuando papá dormía, me sentaba en el portal a bordar mientras las horas se arrastraban como caracoles. Fue en esos años cuando llegó la televisión a nuestro barrio. Papá se entretenía viendo las noticias, pero yo me perdía en las novelas. Esas historias de amor que terminaban bien, donde las mujeres que esperaban siempre eran recompensadas con el regreso del hombre amado. Me veía reflejada en esas heroínas que sufrían pero nunca se rendían, y por un momento podía creer que mi historia también tendría un final feliz. Cuando cumplí 50 años, Magdalena me organizó una fiesta pequeña. Vinieron algunos vecinos, los sobrinos, unas pocas amigas que me quedaban. Pero mientras todos cantaban las mañanitas, yo no podía dejar de pensar: 50 años, Roberto. 50 años y todavía te espero. Esa noche, cuando todos se fueron, papá me llamó a su cuarto. Estaba sentado en la cama, con los ojos llenos de lágrimas que nunca le había visto derramar. Esperanza, me dijo con voz quebrada, perdóname, mija. Perdóname por no haberte obligado a casarte cuando eras joven. Perdóname por dejarte que desperdiciaras tu vida esperando a alguien que tal vez ya ni existe. Sus palabras me dolieron más que todos los comentarios del pueblo juntos. Porque venían de amor, de culpa, de un padre que veía como su hija se marchitaba cuidándolo. Papá, le respondí abrazándolo, yo elegí mi camino. Nadie me obligó a nada. Pero por dentro, una vocecita cruel me susurraba: ¿de verdad elegiste, Esperanza? ¿O solo fuiste demasiado cobarde para elegir otra cosa? Los últimos años de papá fueron los más duros. Perdió la vista, después la memoria comenzó a fallarle. Había días en que no me reconocía, días en que me llamaba Carmen pensando que era mamá. Y yo seguía ahí, cuidándolo, alimentándolo, limpiándolo, viendo cómo se desvanecía el último pedazo de mi juventud. Una noche de febrero del 2005, papá me despertó con una lucidez que no había tenido en meses. Me tomó la mano con sus dedos fríos y me dijo: mija, cuando yo me vaya, prométeme que vas a vivir. Prométeme que vas a ser feliz, aunque sea un poquito. 2 días después, don Esteban cerró los ojos para siempre. Y yo, a los 60 años, me quedé completamente sola por primera vez en mi vida. Sola con una casa llena de recuerdos, sola con una caja de cartas amarillentas, sola con un anillo de plata que ya no sabía si era una promesa o una cadena. El día del funeral, mientras la gente me daba el pésame, yo no lloraba. No podía llorar. Porque junto con papá, sentía que también había enterrado la última excusa para no enfrentar la verdad, que tal vez había desperdicié mi vida entera esperando a un fantasma. Pero los fantasmas, mis queridos, a veces son más reales que las personas de carne y hueso. Y yo estaba a punto de descubrir que la soledad puede ser el maestro más cruel o el más sabio. ¿Alguna vez han sentido el silencio tan profundo que duele? Porque después de enterrar a papá, eso fue lo único que quedó en mi casa, un silencio que se metía por las rendijas de las ventanas, que se sentaba conmigo en la mesa a la hora del desayuno, que me acompañaba hasta en mis sueños. Por primera vez en mis 60 años de vida, estaba completamente sola. Ya no tenía a mamá preguntándome qué íbamos a cocinar para la cena, ya no tenía a papá tosiendo en las madrugadas,
Ya no tenía a nadie que me necesitara. Y créanme, después de décadas cuidando a otros, no saber para qué levantarse cada mañana es una sensación que destroza el alma. La casa se sentía gigantesca. Cada paso que daba resonaba como un eco que me recordaba mi soledad. Los retratos de mis padres me miraban desde las paredes, y yo les hablaba como si pudieran escucharme. Mamá, le decía a su fotografía mientras tomaba café, ¿cómo se supone que viva sin ustedes? ¿Cómo se supone que viva sin nadie? Pero había otra fotografía en mi cuarto, una que guardaba en el cajón de la mesa de noche, la única que tenía de Roberto. Cada noche, antes de dormir, la sacaba y la miraba como si fuera la primera vez. Su sonrisa joven, sus ojos llenos de promesas, esa cara que había amado durante 40 años sin verla. Roberto, le susurraba a esa imagen descolorida, ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido por mí? Y él, desde ese pedazo de papel, me sonreía con la misma ternura de cuando teníamos 20 años, cuando el mundo entero cabía en nuestros sueños. Mis días se volvieron una rutina vacía. Me levantaba al amanecer, regaba las plantas del patio, preparaba café para una sola persona, me sentaba a coser hasta que se cansaban los ojos. Por las tardes, barría la casa de cabo a rabo, como si el polvo pudiera llevarse también los recuerdos. Pero los recuerdos, mis queridos, son más tercos que la mugre, por más que los limpie, siempre regresan. Los domingos eran los peores. Veía pasar a las familias camino a misa, los papás cargando a los niños pequeños, las mamás arreglando los vestidos de las niñas, los abuelos caminando despacio pero contentos de estar acompañados. Y yo caminaba sola, siempre sola, con mi mantilla negra y mi rosario, como una sombra que había olvidado cómo brillar. Fue entonces cuando algo cambió. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de papá, encontré un sobre que nunca había visto. Adentro había dinero, bastante dinero, y una nota con su letra temblorosa, para Esperanza, para que pueda vivir sin preocupaciones cuando yo ya no esté. Lloré tanto esa tarde, lloré por papá, por mamá, por Roberto, por mí misma. Lloré por todos los años que había vivido esperando una vida que nunca llegó. Pero también lloré porque por primera vez me di cuenta de algo terrible. Tenía 60 años y no sabía quién era yo sin la espera. ¿Quién era Esperanza sin Roberto? ¿Quién era yo sin alguien a quien amar, sin alguien a quien esperar? Había vivido tantos años siendo la mujer que espera que había olvidado cómo ser simplemente Esperanza. Una noche, mientras bordaba un mantel que nadie usaría, escuché a los vecinos hablando sobre algo llamado Internet. Decían que ahora se podía buscar a cualquier persona, que ya no había secretos, que todo el mundo estaba conectado. Y por primera vez en décadas, una semilla de duda terrible comenzó a crecer en mi corazón. Y sí, me preguntaba mientras miraba mi reflejo en el espejo, viendo a una mujer mayor que ya no reconocía. ¿Y si Roberto está vivo en algún lugar? ¿Y si se olvidó de mí? ¿Y si? Pero no me atrevía a terminar esa pregunta. Porque algunas verdades duelen tanto que el corazón prefiere vivir en la mentira. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Y como todas las semillas, necesitaba crecer, aunque fuera para convertirse en el árbol más doloroso de mi vida. ¿Saben ustedes lo que es vivir 45 años con una pregunta clavada en el corazón? Porque yo viví todo ese tiempo preguntándome qué había pasado con Roberto, inventando 1000 explicaciones para su silencio, pero nunca me atreví a buscar la verdad real. Hasta que llegó mi sobrina Lupita, la hija mayor de Magdalena. Una muchacha moderna, de esas que sabían manejar esas máquinas extrañas llamadas computadoras. Fue ella quien me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía, un mundo donde aparentemente ya no había secretos. Tía Esperanza, me dijo una tarde cuando vino a visitarme, ¿por qué no buscamos a tu Roberto en Internet? Ahora se puede encontrar a cualquier persona. Y yo, que ya tenía 65 años, la miré como si me hubiera propuesto volar a la luna. Mija, le dije, yo no sé nada de esas cosas modernas. Además, ¿qué tal si no quiero saber? Pero ella, con esa paciencia que tienen los jóvenes con los viejos, me contestó, tía,
después de tantos años, ¿no crees que mereces saber la verdad? Y tenía razón. Dios mío, cómo tenía razón. Porque una mujer que había esperado toda su vida, que había rechazado el amor de otros hombres buenos, que había vivido como una viuda sin haber sido esposa, esa mujer merecía saber qué había pasado con el hombre que cambió su destino. Así que una mañana de domingo, después de misa, fui a casa de Lupita. Ella tenía una computadora en su cuarto, una caja gris con una pantalla que parecía televisión. Siéntate aquí, tía, me dijo, y vamos a buscar a Roberto Castillo. Mis manos temblaban cuando ella comenzó a escribir su nombre en esa máquina extraña. Roberto Castillo, Ciudad de México, nacido en 1942. Cada letra que aparecía en la pantalla era como una puñalada en mi pecho. Porque por primera vez en décadas, estaba tan cerca de saber la verdad que el corazón me latía como tambor de guerra. Aquí hay algo, tía, me dijo Lupita, y yo sentí que el alma se me salía del cuerpo. En la pantalla apareció un nombre, Roberto Castillo Mendoza, constructor, fallecido en 1987. Y una fotografía de un hombre mayor, con canas, con arrugas, pero con los mismos ojos que yo había amado a los 20 años. No puede ser, susurré, no puede ser él. Pero era él. Mi Roberto, mi amor eterno, mi razón de vivir, había muerto hace más de 20 años. Y yo sin saberlo. Pero había más. Lupita siguió buscando, y encontró algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Registros de matrimonio. Roberto Castillo Mendoza, casado en 1973 con María Elena Vázquez. Hijos, Roberto Jr., nacido en 1974, y Ana María, nacida en 1976. Tía, me decía Lupita, pero yo ya no podía escucharla. Porque la verdad, esa verdad que había esperado tanto tiempo, era más cruel que cualquier mentira que me hubiera contado a mí misma. Roberto se había casado. Se había casado con otra mujer solo 7 años después de haberse ido de Guadalajara. Había tenido hijos con ella, había construido una vida con ella, había sido feliz con ella, mientras yo lo esperaba como una tonta. Rechazando pretendientes, cuidando a mis padres, viviendo una vida que no era mía. 45 años, murmuré, 45 años esperando a un hombre que se olvidó de mí. Y por primera vez desde que tenía 19 años, el anillo de plata que llevaba en mi dedo me pesó como una cadena. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi casa como alma en pena, hablándole a las paredes, preguntándole a Dios por qué me había jugado una broma tan cruel. Porque la verdad, mis queridos, a veces duele más que la peor de las mentiras. Pero esto era solo el comienzo. Porque cuando una vida entera se derrumba, hay que decidir si quedarse entre los escombros, o aprender a construir algo nuevo con lo que queda del corazón. Ay, si pudieran ver cómo temblaron mis manos cuando leí esas palabras en la pantalla. Roberto Castillo, casado el 15 de junio de 1973 con María Elena Vázquez. Mis ojos viejos ya no ven bien, pero esas letras se grabaron en mi alma como hierro candente. ¿Saben qué es lo que más duele? No es que se haya casado con otra. No, no. Lo que destroza el corazón es la fecha. 1973. Cuando yo llevaba ya 7 años esperándolo, bordando sábanas para nuestra casa, guardando cada peso que ganaba cosiendo para comprar los muebles de nuestro hogar. 7 años rezando cada noche, Virgencita, cuídamelo y tráemelo pronto. La primera vez que vi su nombre junto al de ella, pensé, no, tiene que ser otro Roberto. Mi Roberto me prometió que volvería. Pero ahí estaba todo, su edad, su lugar de nacimiento, hasta el nombre de sus padres. Era él. Mi Roberto. El mismo que me besó detrás de la iglesia de San Juan, el mismo que me puso este anillo de plata que nunca me quité. Se me quiebra la voz al recordar. Lupita, mi sobrina, me encontró llorando frente a esa computadora a las 3 de la mañana. Tía, me dijo, ¿qué pasa? Y yo, como una loca,
le señalaba la pantalla, mira. Mira lo que dice. Ella leyó en silencio, y después me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a quebrar los huesos. Pero esperen, que lo peor estaba por venir. Porque Roberto no solo se casó. No, señores. Tuvo hijos también. Roberto Jr. y Ana María. Los nombres que él y yo habíamos elegido para nuestros hijos en esas tardes de enero del 1966, cuando planeábamos nuestro futuro bajo el laurel de la plaza. ¿Se imaginan? Mientras yo bordaba manteles pensando en los domingos familiares que nunca llegaron, él estaba poniendo a sus hijos los nombres que habíamos escogido juntos. Cada punto de cruz que yo daba era una oración por nuestros hijos futuros, y él ya los tenía con otra mujer. ¡Ay, Dios mío, cómo me duele el pecho al recordar! Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa como alma en pena, hablando sola, gritándole a las paredes, 50 años. 50 años de mi vida esperando a un mentiroso. Agarré el jarrón que me regaló mi mamá y lo estrellé contra el suelo. Los pedazos se esparcieron por toda la cocina, igual que se esparcieron los pedazos de mi corazón. Pero lo más terrible, lo que me partió en dos, fue cuando encontré la fecha de su muerte, 15 de marzo de 1987. Llevaba 14 años muerto. 14 años. Y yo seguía esperándolo, seguía soñando con él, seguía rechazando pretendientes porque tenía un compromiso sagrado. ¿Saben lo que es vivir una mentira durante 50 años? ¿Saben lo que es descubrir que fuiste la única que mantuvo una promesa que para él no significó nada? Pero calma, mis queridos, porque esta historia de dolor apenas comienza a transformarse en algo más. Si pudieran haber visto a esta vieja loca durante las primeras semanas de 2016. Despertaba cada mañana sin saber para qué. Por primera vez en 50 años, no tenía una esperanza que me hiciera levantarme. ¿Saben lo que es eso? Es como si le quitaran el sol al mundo. Por 3 meses, no salí de casa. Magdalena venía cada 2 días, preocupada, trayéndome comida que yo apenas tocaba. Hermana, me decía, tienes que reaccionar. Mamá y papá no hubieran querido verte así. Pero yo le contestaba, ¿para qué? ¿Para qué voy a vivir si todo lo que creí fue una mentira? Hasta que un día, un domingo de abril, escuché a los niños del barrio jugando en la calle. Siempre jugaban frente a mi casa, pero nunca les había puesto atención. Pero ese día, una niñita, no tendría más de 5 años, se acercó a mi ventana y me gritó, señora, ¿por qué está siempre triste? Sus ojos grandes, como los de Roberto cuando era joven, me atravesaron el alma. Y le dije, porque perdí algo muy importante, mi niña. Y ella, con esa sabiduría que solo tienen los niños, me contestó, pues búsquese otra cosa importante, señora. Ay, Dios mío, cómo me reí por primera vez en meses. Esa tarde, por primera vez desde que descubrí la verdad, me bañé, me peiné y salí a caminar. Mis piernas temblaban, como si hubiera estado enferma por años. Pero seguí caminando hasta llegar a la iglesia. Estaba el padre Jiménez, ya viejito también, barriendo los escalones. Esperanza, me dijo, hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás, hija? Y yo, que nunca le había contado mi historia completa a nadie, le dije todo. Todo. Desde el primer día que conocí a Roberto hasta la noche que descubrí que se había casado con otra. El padre me escuchó sin juzgar, y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi vida, hija, quizás Dios no te envió ese amor para que te casaras. Quizás te lo envió para que aprendieras a amar tan profundamente que ahora puedas amar a todos los que no tienen a nadie. Ay, mis queridos, ustedes no saben cómo me cimbró esa frase. Comencé a ayudar en la iglesia, limpiando, organizando las flores. Pero lo que más me llenaba era cuando llegaban las madres jóvenes con sus niños pequeños. Veía cómo batallaban. Cómo llegaban cansadas, y yo les ofrecía cuidar a los niños mientras ellas rezaban un ratito en paz. Primero fue una mamá, después 2, después 5.
Pronto mi casa se convirtió en un refugio para las madres del barrio. Mientras ellas trabajaban o hacían sus diligencias, yo cuidaba a sus pequeños. Les daba de comer, les contaba cuentos, les enseñaba las canciones que mi mamá me cantaba. Un día, el pequeño Javier, de apenas 3 años, me dijo: «Abuela Esperanza, ¿por qué no tienes hijos?». Y yo, sin pensarlo, le contesté: «Porque Dios me los mandó a todos diferentes, mi amor. Ustedes son mis hijos». Y ahí, en ese momento, comprendí que tal vez mi vida no había sido un desperdicio. Pero esperen, mis queridos, porque esta historia de renacimiento apenas comenzaba. Porque cuando una mujer decide levantarse después de tocar fondo, ¡ay!, qué fuerza descubre que tenía guardada. Lo que vino después ni yo me lo imaginé. ¿Quieren saber qué más me tenía guardado el destino? Ahí está el 11º capítulo, mis queridos. ¿Pueden sentir cómo Esperanza comienza a renacer? Como un ave fénix que poco a poco se levanta de sus cenizas. Pero fíjense bien en ese final, porque cuando una mujer de 70 años decide que no ha terminado de vivir, ¡ay!, qué sorpresas puede traer la vida. En el próximo capítulo veremos que a veces el amor llega de las formas más inesperadas, y que nunca es demasiado tarde para descubrir que el corazón puede amar de maneras que ni siquiera imaginábamos. ¿Están listos para conocer los últimos amores de Esperanza? Porque los más hermosos de su vida aún estaban por llegar. Queridos míos, cuando llegó el 2020 y el mundo se detuvo, yo ya había aprendido algo que muchos descubrieron en cuarentena: cómo estar sola sin sentirse vacía. Mientras todos hablaban del aislamiento como una tragedia, yo sonreía en silencio. Había pasado décadas esperando, y ahora, por fin, había encontrado la paz en mi propia compañía. Fue durante esos meses de pandemia que conocí a mis verdaderos últimos amores. No el amor romántico que tanto busqué, sino esos amores pequeños y grandes que llenan el corazón de maneras que nunca imaginé. Mi sobrina nieta Sofía, con apenas 6 años, se convirtió en mi compañera de aventuras virtuales. A través de videollamadas, me enseñó a ver el mundo con ojos nuevos. «Tía Esperanza», me decía, «¿por qué sonríes tanto ahora?». Y yo le respondía: «Porque aprendí que el amor más importante es el que te tienes a ti misma, mijita». Las tardes se llenaron de nuevos rituales. Comencé a escribir, no cartas de amor esta vez, sino cartas a las mujeres jóvenes de mi comunidad. No cometan mis errores, escribía con letra temblorosa pero firme. No esperen una vida entera por alguien que quizás ya las olvidó. Cada palabra era una gota de experiencia destilada, cada frase una advertencia envuelta en amor maternal. Mi jardín se transformó en un santuario. Planté flores que Roberto nunca vio, colores que elegí por mí misma. Las vecinas pasaban y comentaban: «Qué hermosas están sus flores, doña Esperanza». Y yo pensaba: sí, hermosas como yo nunca me permití ser. Pero fue con Magdalena que encontré mi amor más dulce y doloroso. Una tarde, mientras tomábamos café en mi patio, mi hermana menor me miró con lágrimas en los ojos. «Esperanza», me dijo, «perdóname por no haberte forzado a vivir tu vida». Yo tomé sus manos arrugadas, tan parecidas a las mías, y le susurré: «Hermana, no te disculpes. Tú viviste tu vida, y yo viví la mía. Fueron diferentes, pero ambas fueron nuestras». Esa noche, sola en mi cocina, preparé la cena más deliciosa que había hecho en años. No para Roberto, no para un hombre que nunca volvió, sino para mí. Cada ingrediente lo elegí con amor propio, cada sazón fue un acto de autocompasión. Comí despacio, saboreando no solo la comida, sino el momento. Esto también es amor, pensé. La escritura se convirtió en mi confesión diaria. Página tras página, fui desenredando los hilos de mi historia. Cada capítulo de dolor se transformaba en enseñanza, cada lágrima derramada en tinta se convertía en esperanza para otra mujer. Las amigas de mi edad venían a visitarme, curiosas por estas nuevas costumbres. «¿Qué escribes tanto, Esperanza?». Y yo sonreía misteriosamente: «Escribo la verdad que nunca me atrevé a vivir».
Pero algo más estaba sucediendo en mi corazón, algo que apenas me atrevía a reconocer. Por primera vez en décadas, no estaba esperando. No esperaba una carta, una llamada, un regreso. Estaba viviendo. Y esa sensación, mis queridos, era tan nueva y poderosa que me daba miedo. ¿Será posible que a los 78 años esté descubriendo quién soy realmente? ¿Será que el amor que busqué toda la vida estaba aquí, esperándome en el espejo? Estas preguntas me acompañaban cada noche, y presentía que pronto tendría que enfrentar la respuesta más importante de mi vida. Mis queridos, aquí estoy, a los 79 años, frente a ustedes con el corazón desnudo y el alma en paz. Si me hubieran dicho hace 5 años que estaría contando mi historia al mundo, me habría reído con amargura. Pero hoy, con la luz dorada del atardecer entrando por mi ventana, comprendo que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Anoche escribí la carta que nunca envié. Querido Roberto, comencé, y por primera vez en décadas, no me tembló la mano. Te perdono por haberte olvidado de mí. Pero sobre todo, me perdono a mí misma por haberme olvidado de mí. Quemé esa carta en el patio, y con cada chispa que se elevaba al cielo, sentí como se liberaba un pedazo de resentimiento que ya no necesitaba cargar. La verdad, mis amores, es que nunca me casé porque creí que el amor era esperar. Creí que el amor era sacrificio, era dolor, era entregar tu vida entera por una promesa. Pero me equivoqué. El amor verdadero no te hace desaparecer, te hace brillar más fuerte. El amor real no te pide que te olvides de ti misma, te invita a ser la mejor versión de quien eres. Cuando miro hacia atrás, no siento lástima por esa joven de 19 años que se enamoró perdidamente. Siento ternura. Ella amó con la intensidad de un sol naciente, y eso fue hermoso. Pero también siento orgullo por la mujer de 79 años que aprendió a amarse a sí misma con la sabiduría de un atardecer sereno. ¿Sabían que el otro día me propuse matrimonio? Sí, así como lo oyen. Me arrodillé frente al espejo y me dije, Esperanza Ramírez, ¿quieres ser mi compañera el resto de mis días? ¿Prometes cuidarme, respetarme y amarme incondicionalmente? Y yo misma me respondí, sí, acepto. Nos dimos la mano y sellamos el pacto con una sonrisa que no había visto en el espejo por décadas. Mis queridas mujeres que me escuchan, especialmente ustedes que están esperando que él llame, que regrese, que las elija, les digo con todo mi corazón, no esperen una vida entera por nadie. La vida es hoy, es ahora, es esta respiración que están tomando mientras escuchan mis palabras. No dejen que el miedo a estar solas las condene a una soledad aún peor, la de estar acompañadas por alguien que no las valora. Y a ustedes, jóvenes de 20, 30, 40 años, que piensan que ya es tarde para cambiar, mírenme. A los 79 años descubrí que puedo ser feliz. Descubrí que puedo amar. Descubrí que mi historia más hermosa la estoy escribiendo ahora, con manos arrugadas pero corazón joven. Si pudiera vivir de nuevo, no cambiaría el haber conocido a Roberto. Él me enseñó que era capaz de amar profundamente. Pero sí cambiaría una cosa, me habría amado a mí misma desde el primer día. Porque el amor propio no es egoísmo, mis queridos. Es el fundamento sobre el cual construimos todos los demás amores. Ahora, cuando me preguntan si me arrepiento de no haberme casado, sonrío y respondo. No, porque finalmente me casé conmigo misma, y ha sido el matrimonio más feliz de mi vida. Nunca es tarde para vivir, mis amores. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. ¿Qué están esperando?